Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en la que esté viendo esto, estoy muy contento porque es una entrevista más y estamos en el espacio de trabajo del caballero Rodrigo Imaz. Digo, no sé si es caballero, pero no importa. Yo estoy personalmente muy contento porque lo acabo de conocer y resulta ser uno de esos seres extraordinarios, extremadamente creativos, sé que muy trabajador, muy chambeador, medio adicto al trabajo, docente, ¿no? Inquieto, creo que más que nada inquieto. Sí. Y algo que voy a confesarte es esa cualidad que me encanta de las personas, que es la de siguen siendo niños a pesar de la edad. Y eso te veo, desde que te conocí te veo ese niño inquieto, ese infante que no le importa tener 40 años sí. y que sigue divirtiéndose. Y eso es lo que vi con tu obra, es lo que veo en tus exposiciones, en las dos que te he visto, en tu trabajo, en lo que veo en tu estudio, lo que veo con tus piezas, lo que me han contado de ti, ¿no? De cómo interactúas con la gente, de cómo eres muy platicador, ¿no? Tu pecho no es bodega. No. Y eso me parece fascinante y por eso te quería conocer más y creo que conociéndote, porque ahorita pues vamos a pesar de todo lo que he leído de ti, no a pesar, es una palabra que me caga, sino sumando todo lo que he leído de ti, lo que he visto de ti, lo que he encontrado de ti rascando en la internet, pues veo que sigues y sigues y sigues y sigues y sigues caminando en este planeta. Y por eso te quiero empezar con esta pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Bueno, nací en 1982 en la Ciudad de México. Soy chilango, pero no lo vuelvo a hacer. Y sí, yo creo que el reto, como bien dices, es crecer sin perder al niño, ¿no? O sea, creo que es importante uno, no negar nuestro pasado y otro, no negar nuestro origen, ¿no? O sea, como al menos yo lo reivindico y me parece... La parte mexicana a mí me parece un lugar increíble. Yo soy un enamorado de mi país, de mi cultura. Viví varios años fuera y pues yo no quiero estar en ningún otro lado que aquí. Me parece un lugar maravilloso y especial. Eres un caminante de las calles de la ciudad, del mundo, y de hecho se nota en tus obras, en tu obra. ¿Qué te gusta de la calle? Pues creo que siempre me interesó más la calle que la academia y más la improvisación, la creatividad de lo cotidiano, mucho más que pues, la seriedad de las academias y la frialdad de las instituciones. Yo descubro ahí muchos recursos creativos que me parece que son muy valiosos de nuestra cultura y que son muy menospreciados por nuestra propia sociedad. Es decir, hay una falta de reconocimiento en muchos sentidos, un montón de gestos de lo que somos. Hay un sector muy amplio que reniega del tianguis, que reniega de su calle, que lo único que quiere, que lo discrimina, que lo hace menos. Y de pronto tenemos el fenómeno de que ahora tenemos una ciudad muy cosmopolita, llena de turistas, que ahora vienen y se sorprenden con lo que nosotros no nos queremos sorprender, que descubren lo que nosotros queremos encubrir o queremos tapar. Y uno de los momentos más importantes para mí en 2010, cuando yo volví a México después de varios años de estar fuera, de estudiar mi maestría y de hacer algunas residencias. ¿No estudiaste esa maestría en Nueva York? En España, en Valencia, hice mi maestría. Y luego me fui a Nueva York un par de años y así. Y luego volví y me mudé a un departamento en la colonia Santa Úrsula, Coapa. Y en la avenida Santa Úrsula hay un mercado increíble los martes, un tianguis muy grande. Y volví, fui a este tianguis y me quedé
4 o 5 horas ambulando por ahí y viendo cada detalle, cada amarre de cada lona, cómo se construían los puestos, cómo usábamos las cubetas para amarrar, cómo usábamos los tabiques, cómo había un sistema de improvisación y de creatividad muy profundo, mucho más elaborado que la instalación artística, ¿no? Y mucho más arraigado a nuestra cultura. Y yo me acuerdo que dije, todo lo que está aquí es lo que yo he estado extrañando y todo lo que está aquí es lo que yo soy. Entonces no tengo ninguna intención de irme a ningún lado, estoy feliz aquí. Órale. Tu fuente de inspiración, el tianguis, la calle, hay en la exposición, la nave de los locos, por ejemplo. Me sorprendió encontrarme con cocos. Y siento que es un elemento muy tropical. Yo soy de Veracruz, ¿no? Y allá pues sí lo ves en cada esquina, o sea, te tropiezas con los cocos. Acá no tanto, ¿no? Sí hay puestos, te venden el agua de coco y la fregada, que es buenísima, por cierto, para desinfectar la panza. Y encontrarla en tu expo me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Así, ¿por qué los cocos? ¿Por qué la nave de los locos? ¿Por qué el triciclo volador? Bueno, a mí me enloquece y me admira todos estos artilugios que construimos, todos estos carritos, todos estos vehículos, que sobre todo están dados al ambulantaje, ¿no? Los carritos de papas, los carritos de los esquites, el triciclo de los tamales, la adaptación del sonido en el triciclo. Me parece que ahí hay una serie de recursos artísticos, creativos, que han sido no reconocidos y devaluados como dentro de nuestra normalidad. Entonces me interesaba retomar estos elementos del triciclo y de lo callejero y tal, y sumarle elementos, como bien dices, tropicales, pero reivindicando lo tropical, no como algo peyorativo como Krause y su Mesías tropical y todas estas cosas, o toda esta cosa como aspiracional de que lo tropical es malo y hay que salir de la selva, donde está lo salvaje, donde está lo primitivo para ir al primer mundo y entonces evolucionar o progresar, ¿no? Entonces me interesa mucho a mí esta reivindicación de lo tropical como una identidad propia. Mi familia materna es guerrerense, y también hay un elemento ahí, pues claro, tropical, del calor, de la comida, Uy, qué rico. Que a mí me parece que es importante reivindicar y dejar de querer ser como otros, dejar de pretender ser otra cosa, ¿no? Cuando lo que tenemos basta y sobra. El resto de las culturas, sobre todo las sociedades primermundistas, carecen en general de muchas raíces. Y nosotros somos un país rico, no en el sentido económico, sino en el sentido histórico, cultural y educativo. Nosotros tenemos una raíz muy profunda que nos permite tener paradigmas y poder conocer nuestra historia, nos permite tener una visión de futuro. Órale. Oye, Rodrigo, tú eres, hablando otra vez de este niño interno que tienes, y no sé si coincidas con la idea de que la creatividad se basa mucho en esta posición en el mundo de jugar, ¿no? O sea, conoces las técnicas, eres dibujante, eres pintor, eres escultor, eres cineasta, o sea, ¿cómo juegas tú con los elementos de este planeta para comunicar? ¿Cuál es tu proceso? Creo que el juego es un elemento básico, primario para conocer el mundo. O sea, los niños juegan para conocer, juegan para aprender. Y si uno encuentra esa metodología y no la pierde y no se corrompe con la vida adulta, con los nos, con lo que no debes hacer, lo que sí, con las deudas, con, en fin, ¿no? Una serie de cosas, pues uno puede, digamos, cobijarse bajo esta metodología. Y en mi caso, algo que a mí siempre me interesó fue aprender diferentes cosas. No me gusta conformarme con aprender una técnica, me aburro. Y entonces, lo que un poco he construido en mi trabajo artístico es que la técnica viene determinada por el propio proyecto. Ok. Surge una idea, surge una inquietud, algún interés, y entonces la pregunta es, ¿eso cómo se representa?
eso es una pintura, eso es un dibujo, eso es una foto. Y así terminé haciendo un documental. Conocí un señor que vive de la basura. Juan Perros, en medio del desierto. Y yo pensaba, bueno, le voy a hacer unos dibujos o unos retratos. Y yo decía, bueno, ¿y para qué sirve eso? Eso no sirve para nada. Porque una de mis preocupaciones es entender que el arte no sirve para nada, pero tiene una función social muy importante. Justo. Y esa función es lo que a mí me preocupa. Es decir, cómo genero un dispositivo, independientemente de la técnica o de la disciplina, para que la idea se comunique, para que el mensaje sea claro, para que el retrato sea adecuado. En el caso de Juan Perros era hacer un retrato. Pero no tenía ningún sentido hacerlo en dibujo, no tenía ningún sentido ponerme a hacer esculturas con su basura o reciclar su oficio. Y entonces de pronto un día me di cuenta que lo más lógico era seguirlo como si yo fuera un perro más de la manada y hacer un retrato desde ahí. Ya, es fantástico. O sea, depende entonces el mensaje, o sea, a ver si lo puedo decir más claramente o verbalizarlo. El mensaje es lo que arrastra la técnica o el método para contar la historia o el retrato Parto normalmente del dibujo. Partes del dibujo. O sea, el dibujo es mi manera de decir, tengo una idea y voy a aterrizarla. Y se vuelve garabato, ¿no? Tampoco así como que, ay, qué dibujo tan refinado, ¿no? Es aterrizar algo, es bajar, representar muy, muy, muy rápidamente una idea. Y luego eso normalmente toma forma y se construye en el dibujo, en el grabado, en aspectos bidimensionales, la pintura. Luego lo llevo a la escultura, luego lo intento llevar a una escala mayor. Muchas de mis piezas bidimensionales tienen que ver con sucesos que no puedo construir en mi escala y en mi dimensión. Cosas que me rebasan. Una ballena sobre un camión. Eso iba a seguir con el tema, porque me parece sorprendente cómo conjugaste estas dos ideas, las dos tangibles, ¿no? Cómo sacaste del mar, que ese es otro tema que también te quería preguntar, ¿por qué es tan fuerte la presencia del mar en tu obra? Y haberla exacto, mezclado con artilugios, cosas tan como un autobús, exacto, como un avión. ¿Por qué? Me interesa mucho este punto donde confluyen lo humano y lo natural, es decir, tecnología versus naturaleza. Me parece un punto clave en términos de cómo el humano deja de ser un animal en medio de un entorno ilimitado, donde lo que lo domina es la naturaleza, y cómo eso se convierte en el humano dominando a su entorno y haciendo uso de los recursos y apropiándose de lo que existe, ¿no? Hoy jugamos hasta con los genes, pues vamos a empezar a ver hibridaciones genéticas interesantes y raras y nos van a generar un desafío ético, pero ya estamos en ese punto de jugar con los genes. Antes eso era cosa de Dios, hoy es cosa de la ciencia, ¿no? La ciencia como ese arte tan peligroso y tan impresionante que hemos inventado, ¿no? Para manipular a la realidad, para entenderla. Y a mí me importa mucho como generar esa pregunta. Es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué estamos aquí? Me interesa mucho eso en mi obra, que el espectador pueda participar diciendo, ¿qué hago aquí o por qué estamos en esta circunstancia? Y eso lo que genera es una suerte de construcción narrativa en la cual uno empieza a encontrar las razones de la sinrazón o las razones de lo que en apariencia es absurdo, pero tiene motivaciones, ¿no? O sea, el hecho de que llueva una ballena sobre un camión, pues nos hace hablar de un problema ecológico, de un límite en la historia versus nuestra relación con el planeta, de cómo un espacio de protección vital humana, una zona de confort, de
seguridad es destruida por el entorno y desafiada por algo más grande. A mí me interesa eso, creo. Desafiarnos con algo más grande que yo creo que es la naturaleza. Y que es ese espacio del cual de pronto nos alejamos cuando en realidad lo que hay que hacer es irnos a enraizar y a involucrar de nuevo, ¿no? Al ver algunas de tus piezas me acuerdo de esta tendencia del arte encontrado, ¿no? El arte, yo creo que es mal llamado basura, ¿no? La rueda encima del banco, creo que tienes un tatuaje así. Sí. Justo. Andy Warhol, ¿son tus influencias o no? Sí, bueno. O no, pero te diste cuenta que como que coincidían. Con Warhol tengo muchos problemas, pero ya los estoy resolviendo con él. Siempre me cayó mal y siempre estuve como enojado con él y ahora me estoy reconciliando. Pues como un maestro, no como un mentor. O sea, no me interesa seguirlo, me interesa utilizar su manera de definir el pop, ¿no? Pero a mí, yo entiendo el pop desde lo popular, no el pop desde la idea del mainstream, ¿no? Y creo que una influencia importante en mi trabajo sería Marcel Duchamp. Y todo este trabajo conceptual alrededor del ready-made, de las cosas prefabricadas, encontradas, pero que yo creo que tiene sentido hoy en día porque hay una sobreproducción de objetos tremenda. Vivimos en una turboaceleración hiperproductiva, en donde estamos, pues eso, abrumados de objetos que son innecesarios, ¿no? Y a mí todo lo que es innecesario e inútil me parece profundamente humano y me parece que ahí hay un lugar para el juego. Exacto. Para hablar de nuestras sociedades, para reinsertar símbolos que pasamos por alto en la cotidianidad, pero que combinados o recombinados generan un tercer significado, una tercera figura, que ese es un poco el principio de la poesía. Tengo un concepto, tengo su opuesto y en ese binomio construyo una tercera figura, claro, que ya no es ni lo uno ni lo otro y que a mí humano me satisface porque me permite imaginar y generar metáforas. Ya. Uy, fantástico. Oye, también leí por ahí que querías ser futbolista, pero que te chingaste la rodilla. Sí. Cuéntame por ahí, porque hasta una expo hiciste de las pelotas y sí, muy significativo para ti. A mis 16 años o algo así, 15, 16 años, un visor me invitó a probarme en el Puebla, en el equipo del Puebla. Para un visor que es de los que están buscando talentos. Ajá. Y yo pensaba, no, este es un viejo mugroso, ¿no? Pervertido. O me quiere secuestrar, ¿no? Y resulta que no, que efectivamente quería que me probara. Entonces fui a Puebla, me fui en mi coche, me escapé sin decirle a mis padres. En lugar de irme a la escuela, me fui para el otro lado, agarré carretera, me probé y me quedé. Y me ofrecieron un contrato. Y yo me aterroricé. O sea, a mí el hecho de que pertenecer a una corporación o firmar que mis piernas eran de alguien más o que mi libertad y mi persona era exclusiva para ese juego, me pareció algo muy aterrador. Neta. Y dije que no. O sea, fuiste, pero... Fui y me probé. Te personaste y ya viste que no. Dije que no. Obviamente, al ser menor de edad, resulta que un tutor o mis padres tenían que firmar la aceptación de eso. Ajá, pues sí. Yo nunca le dije a mis padres, le dije a mi padre hasta como hace 10 años y me dijo, ¿y por qué no quisiste? Ah, fue un secreto que mantuviste un rato. Pues yo lo mantuve, no le quise decir nada a nadie, yo creo que no me quería arrepentir. Ya. Y le dije, pues es que no quise. Y me dijo, ¿y por qué no me dijiste nada? Le dije, pensé que te ibas a enojar, ¿no? Porque iba a abandonar el CCH Sur. y me dijo, nos hubiera sacado de pobres. Pero bueno, el chiste es que dije que no, hubiera tenido posibilidades de ser futbolista, no necesariamente muy bueno. Pero fue algo que no me generó ningún interés. Y entonces empecé a jugar fútbol por placer, ya no... Me dejó de interesar ganar. O ganar o perder dejó de ser algo importante, se volvió una consecuencia muy sin valor. Ya. Y creo que el arte es eso, el arte es jugar y jugar y jugar y fracasar y fracasar y fracasar y aprender en ese proceso. Órale. Hay dos temas que me falta preguntarte y quiero empezar por regresar de dónde vienes.
de dónde vienes. O sea, hay una historia muy particular sobre tu abuelita y que estás haciendo algo muy interesante. Estás cocinando algo con respecto a ella. Estoy cocinando un documental que se llama Àvia. En catalán, Àvia significa abuela. Y es un retrato del lado materno de mi familia paterna, del linaje materno, y de cómo ellos migran de Barcelona, de Cataluña, para venir a México. Es una migración forzada, obligada por el franquismo que los persigue. Mi bisabuelo pierde la batalla del Ebro, él era doctor, y cuando están por salir de Europa, los nazis cierran el Mediterráneo y se quedan atorados. Entonces se quedan en Francia año y medio, en Montpellier, hasta que mi abuela contrae la tuberculosis en un pulmón, empieza a haber escasez en términos alimentarios, y entonces se enteran que hay un cónsul en Marsella, que es Gilberto Bosques, que salva a un montón de judíos, un montón de árabes y un montón de republicanos. Y van y le piden asilo a México, y el gobierno cardenista les manda un barco, pero el barco no puede entrar al Mediterráneo. Entonces ellos tienen que hacer un periplo de Francia, pasando por Argelia hasta llegar a Marruecos, y digamos que en Casablanca, ahí los recoge este barco y los trae a las costas de Veracruz. Mi abuela se hace mexicana. Yo pensé que el documental era sobre el exilio de mi abuela y sobre qué significa eso en la vida de una persona, de una familia. Pero de pronto mi abuela empezó a hacerse muy vieja y el documental empezó a retratar qué es lo que pasa en los últimos años de vida de una persona. Entonces al final el docu empieza con el exilio y termina con la muerte de mi abuela. Yo la cuidé durante los últimos 5 años de vida. Ay. Híjole, me muero de ganas de verla, pero bueno, unado a este tema, tengo entendido que nuestro queridísimo maestro El Fisgón tiene una cercanía muy fuerte con tu familia. Sí, resulta que la madre del Fisgón y mi abuela eran muy cercanas, no solo de amistad, sino de edad. Vinieron juntos, no sé si en el mismo barco, pero sí vinieron juntos en el mismo exilio, es decir, eran familias que eran amigas y que combatieron del mismo lado durante la República Española. Y sí, entiendo que la infancia del Fisgón y de mi padre, mi abuela y Rosa María, fueron muy cercanas, familias hermanadas. Ya. Entonces lo conoces desde hace años. Sí, yo recuerdo cuando se fundó La Jornada, en casa de mi abuela estaban los moneros. Ya. Y yo lo único que quería era verlos dibujar, o sea, entonces iba yo y les llevaba hojas de papel y me decían, ¿y esto? Yo, pues dibujen, ¿no? Por ahí tengo una caricatura que me hizo el Fisgón, un retrato que me hizo. ¿A poco? ¿Quiénes porque eran? Flores, estaba ahí. Estaba Magú. Ya. El Fis. Elguera sería un muchachito. Sí, 17 años. De 16, 17 años, y yo sería un niño de 6, 7 años, algo así. Para mí ellos fueron una enorme influencia. Yo me acuerdo que los domingos yo corría a robarle las historietas al periódico. En casa se compraba La Jornada y yo siempre iba y sacaba, extraía de ahí. Y más que leerlos y entenderlos, porque eran la verdad muy elaborados, muy adultos, algunos incluso muy oscuros, era ver los monos, era aprender de los monos, era pues, admirar cómo construían estas historias. ¿Tú eres el primero artista de tu familia o alguien más? Nadie, o sea, tú eres el primero que tuvo esta cosquillita. No crecimos entre artistas, Ajá, sí pues. En una cosa muy humanista, muy del sentido social, digamos, de la vida. Pero no había artistas, no había... ¿Por qué? ¿Cómo te nació? O sea, es una decisión nada fácil. O sea, ¿por qué te fuiste por acá? Fíjate que de niño estuve en una escuela, en la primaria, estuve en una escuelita, la Herminio Almendros, que tenía talleres de arte todos los días de 2 a 3 de la tarde. ¡Qué maravilla! Papel maché, barro, teatro, telar. Y a mí era muy obvio que yo me inclinaba
por correr detrás de una pelota y por el arte. O sea, como que ahí estaban mis intereses. Me gustaban las matemáticas, pero digamos, no había una cosa así como una vocación ahí. Y muy niño me metí a hacer teatro. ¿Ah, sí? Un día el coordinador de los talleres del Herminio Almendros, Pablo Mandoki, me dijo, ¿no quieres actuar en una obra de teatro? Y yo fui, me probé y hice teatro durante pues como un año en quinto de primaria. Trabajaba yo de jueves a domingo en el teatro, entonces llegaba yo pintado los viernes a la escuela, se burlaban de mí y yo decía, qué tontos, ellos no trabajan, ¿no? Tomé clases de música, me gustaba, digamos, el mundo de la representación y del arte. Y desde niño me gustaba dibujar. Y yo por alguna razón pensaba, no sé por qué, que el dibujo iba a salvarme. Mira. Entonces en algún momento iba a ser yo arquitecto. Ah, mira. Cuando estaba en el CCH Sur dije, no, pues me voy a meter a arquitectura. Ya. O a diseño industrial. Ya. Y un día la compañera de mi padre me hizo la pregunta más importante de mi vida, que fue, ¿y por qué no? ¿Tú qué quieres hacer? Y le dije, pues pintar y dibujar. Y me dijo, ¿y por qué no pintas y dibujas? En lugar de estudiar arquitectura, estudias directamente artes visuales. Y yo dije, ay, qué inteligente, ¿verdad? Porque yo pensaba que primero tenía que construir una casa, hacer una lana, mantenerme, y ya que me pudiera mantener, entonces dedicarme a lo que quieras. A la libertad de encontrar mi pintura y tal. Y ella un poco me orilló en un buen sentido a dar el salto, ¿no? A decir, bueno, si eso es lo que quiero, eso es lo que tengo que hacer. Y ahora se lo digo mucho a mis alumnos. Les digo, cuando me preguntan, oye, ¿cómo ves si hago esto o lo otro? Siempre les digo, si la variable no fuera el dinero, ¿qué harías? Y normalmente esa decisión es la decisión, pues, como más sana, ¿no? Más emocionalmente responsable. Sí, quita ese factor y quita a ese ver factor, qué te gustaría hacer. Sí. Y por consecuencia vas a encontrar la solución al problema económico, pero no te construyas un problema de hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Justo, que es lamentablemente la historia de muchas muy personas. Común, y en las artes es muy común también. Ya, buscar el dinero o la fama, no sé. Y fíjate, tocaste el tema al que quería continuar. Eres docente, eres maestro. Pero antes de eso, ¿estudiaste arte dónde? En la UNAM. En la UNAM. ¿Entonces ENAP? Entonces ENAP, ahora FAD. Ahora FAD, ok. Y ahora eres maestro de dibujo. ¿De qué más? ¿De pintura? ¿De grabado o nada más? Solamente doy dibujo en una escuela que se llama Escuela Superior de Cine. Tiene una carrera de animación y doy dibujo con modelo. Fui maestro en la Academia de San Carlos, di clases en Nueva York, en fin. Pero digamos que mi área de expertise es el dibujo. El dibujo. ¿Anatómico? Más de observación, dibujo de observación. Sí. Y tengo no quiero decir método, pero digamos, tengo una metodología que básicamente consiste en una serie de ejercicios, una gimnasia del dibujo, que si se lleva a cabo te permite tener las herramientas suficientes para poder dibujar. Claro. De una manera divertida. No me interesa esta cosa punitiva de la educación, de manual, del 1, 2, 3 y de reglas estrictas. Es cómo por medio de ejercicios divertidos y que te aproximan a una experiencia sana y emotiva y puedes vincularte a esta forma de representación. Yo tengo la teoría de que el dibujo es una forma de lectoescritura de la imagen. Entonces, tal y como aprendemos a leer y a escribir, y eso deja de lado el dibujo que traemos cuando somos chiquitos, el seguir practicando el dibujo nos permite entender cómo se construye una imagen y por lo tanto cómo leerla. Ya. Entonces el aprender dibujo te permite ver cualquier imagen y decir, yo sé cómo se hace eso, yo sé cómo se descompone eso y qué elementos la constituyen. Órale. ¿Qué, aparte de lo del documental y las exposiciones que veo que estás trabajando, qué otros proyectos estás pensando a futuro? ¿O están todavía en el universo de lo posible? Bueno, como que trabajo en varias
en varias pistas. Por ahí tengo un guión sobre la Revolución Mexicana. Cabrón. Sobre un personaje que peleó junto a Pancho Villa. Es un guión de 120 escenas. Ándale. Difícil de levantar porque pues, es de época, tiene batallas, hay cientos de extras. Es un guión muy divertido basado en una novela de Ignacio Solares que se llama La Noche de Ángeles. Y bueno, estoy viendo qué hacemos con el guión. Tengo un proyecto que se llama Orca Avión, que es estas piezas que... Eso me parece fantástico. Que están por aquí, que espero pronto presentarlo, que es el híbrido entre un avión y una orca. Y tiene varias salidas, es una pintura, es un grabado, son unas esculturas y va a ser un inflable. Entonces es como... Y además va acompañado de un video sobre la historia de los humanos y su relación con las orcas y cómo en un principio era una relación simbiótica y bella. ¿Ah, sí? Resulta que había una orca que se llamaba Old Tom, que acompañaba a los pescadores, les ayudaba a reunir a los peces. No me digas. Y era como un perro marino al cual después le daban su premio y entonces los acompañaba. Y un día se equivocaron y lo mataron. No. Y después viene la historia de cómo usamos a las orcas como espectáculo, ¿no? Y empezamos a secuestrarlas de sus entornos y llevarlas a... películas y todo. Entonces es un poco un video que retrata ese uso que hacemos los humanos de esta especie animal, que además tiene una historia biológica hermosísima, que era un mamífero primitivo terrestre que se mete al agua, poco pierde... al revés de lo que... Pierde las patas, desarrolla aletas, y es un mamífero que empieza a crecer ilimitadamente en el mar. Las ballenas, ese es el origen de las ballenas. Entonces, me es interesante porque yo lo que estoy haciendo es hacer un híbrido moderno de un avión con una ballena, con un delfín. No son ballenas, son delfines. Y básicamente la historia del origen de la propia especie es ese, ¿no? Salirse de un medio para entrar a otro. ¡Wow! Todos somos migrantes en nuestra historia biológica. Sí. ¡Qué locuchón! La migración es otro gran tema en este planeta. Oye, Rodrigo, a mí me gustaría mucho no perderte de vista en tus exposiciones. Me interesan mucho tus clases. Estaría chingón ser tu alumno. No, sería de pelos. Y bueno, también lo que nos ofreciste, lo del grabado, eso también estaría increíble. Yo te confieso que no sé nada de grabado, o sea, solo de vista. Y siento que se puede aprender mucho de ti. Y esta conversación es parte de lo que quiero mostrarle a nuestro público, de lo mucho que se puede aprender de gente tan inquieta, tan, y preparada y sobre todo honesta, ¿no? Creo que uno se puede divertir mucho aprendiendo de ti y quiero ser parte de eso. Y espero que también mucha gente se anime, pues, ¿no? A acercarse a tu obra, a acercarse a tus películas y a tus clases, mano, porque se ve que están suaves. Yo coincido contigo con ese método de aprendizaje del dibujo, ¿no? Que sea divertido, que sea de observación, que no sea tan académico, que no sea así de estricto, ni de centrado, ni conservador, sino esa capacidad que puede tener cualquier persona y expresar lo que ve, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias. Pues es un honor, maestro Rapé. No, el honor es nuestro, en serio. Tu espacio está chingoncísimo. Digo, vamos ahorita a fisgonear, obviamente, si nos permites. Y en verdad, bienvenido a la comunidad chamuca. y en verdad, un placer, un gusto. Pues yo soy un gran admirador del chamuco, de lo que hacen ustedes, de los moneros y de la tradición de la caricatura mexicana. Para mí son mis maestros, entonces ahora sí que el agradecimiento es mutuo. No, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Señoras y señores, ¿a poco no estuvo suave la charla? Es un tipazo, es un gran artista, es un compañero de las calles, de la vida,
es un maestro y es para todos. Compartan este video, coméntenlo, conózcanlo al maestro Rodrigo Imaz y nos vemos en la siguiente charla, en la siguiente entrevista, la siguiente RAPE entrevista. Cuídense mucho y nos vemos.